Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí. Quería primero que nada comentarles que la plataforma a través de la cual estamos trabajando, que se están dando los distintos cursos que se están dando, es la plataforma del Foro de la Economía Solidaria. Quiero decirle a todos que está disponible para cualquiera que docente, técnico, organización que de la economía solidaria que quiera compartir, que quiera llevar adelante algún curso, que quiera dar una charla, que quiera enseñar una práctica. Nosotros estamos trabajando todos los días, tratando de mejorar cómo enseñar, cómo, más que enseñar, cómo lograr que el que quiere aprender pueda recibir las prácticas, los conocimientos necesarios, de la mejor manera, usando todas las aplicaciones, firmándonos, de distintas formas, porque la idea es que la plataforma sea de todos. La idea es que ahí se puedan disponer de cursos para todo, e incluso algunos que quieran generar sus ingresos porque tienen algún curso que nosotros todos consideramos que es importante hoy para la economía solidaria, nosotros lo vamos a apoyar para que puedan darse esos cursos también a través de la plataforma. Hemos avanzado en muchos otros temas y todos los días hay reuniones por distintos temas de distintas demandas que hay de capacitación por la vía virtual. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando mandamos las invitaciones, ustedes pueden mandarle a todos los que consideren, que crean que les pueda servir las charlas. Hoy la charla es de Oscar Bastida. Nosotros habíamos dado una charla de la importancia de cómo construir territorios sustentables, territorios solidarios. A nosotros nos sorprende porque estamos participando en distintos eventos, en distintas charlas, foros a nivel latinoamericano, y vemos cómo hay una gran participación y hay mucha claridad conceptual de los participantes. Por ahí nosotros nos está faltando eso. Entonces, nos conocemos con Oscar Bastida de algún evento que hicimos primero en Ecuador, después en Colombia, y Oscar hoy está en España, Entonces decidimos hacer con él un curso de cooperativismo, de gerenciamiento de cooperativas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Entonces, como introducción a ese curso que va a comenzar la semana que viene, que van a ser 3 módulos, hoy hemos editado una presentación de Oscar, por supuesto, junto con él, para que ustedes reciban la parte conceptual básica de territorio solidario. Es muy claro y entonces nos parecía muy importante que como presentación del curso de gerenciamiento y de aplicaciones de los conceptos a la gestión cooperativa, a la gestión de asociaciones, a la gestión de organizaciones, esta presentación. Así que lo mío es muy breve, simplemente la presentación. Oscar ha estado formado en Francia, es venezolano, hizo práctica en los kibbutz de Israel, hizo trabajo con los vascos en las cooperativas de Mondragón, estuvo en Canadá, es una persona muy formada en el tema de cooperativismo, ha desarrollado cooperativas muy importantes. Después, a los que les interese,
vamos a pasarle los links de YouTube para que vean entre las cooperativas cómo funcionan, que ha armado Oscar. Así que no parecía, de todo lo que yo por lo menos vi de cooperativismo, nos pareció la posibilidad de que él nos diera ese curso, este curso que se va a dar a partir de la próxima semana, para poder ese curso, porque vemos siempre las dificultades en la gestión, y muchas veces no hay prácticas en la gestión de organización. Entonces vamos a trabajar en eso. Bueno, ahora lo voy a dejar con Oscar Bastida. Perdóneme que haga algunas acotaciones personales, pero inevitable. Siempre he concebido el problema de la economía solidaria como un enfrentamiento entre modelos organizacionales, concretamente entre modelo burocrático, altamente centralizado por supuesto, una persona o un grupito que toma decisiones, da órdenes, los demás simplemente informan, y al final tenemos organizaciones completamente cuadriculadas, jerarquías que sirven como techos y pisos, y paredes que sirven para la división del trabajo. Eso a mí me preocupa, cómo combatirlo. El mejor modelo, el mejor ejemplo de modelo burocrático lo tenemos en el ejército. Por supuesto, quien se enfrenta al modelo burocrático de alguna manera se enfrenta también al ejército, soy antimilitarista. Del otro lado, ¿qué tenemos? El modelo que se opone al burocrático es el modelo autogestionario. Es un modelo que no tiene barreras internas, que no tiene techos, pisos ni paredes que dividan el trabajo, porque dentro de él se pueden desarrollar actividades de rotación que eliminan la diferencia entre dirigentes y dirigidos, y además todo lo que tiene que ver con esa separación de la cadena de valor de cualquier actividad productiva. Es otra manera de ver las cosas. Y en el medio de ellos una serie de modelos intermedios que pueden conducir a la autogestión. Eso, por supuesto, por ser un problema organizacional, las organizaciones están impregnadas de valores y es parte de lo que vamos a discutir hoy, porque la solidaridad, para mí, es el valor máximo que puede tener una organización cualquiera. Hasta allá debería llegar. Por supuesto, dependiendo de las condiciones internas, que es parte de lo que vamos a trabajar acá. Este es el esquema que voy a trabajar. 3 consideraciones: los valores y la solidaridad, territorios solidarios propiamente, y bases para un sistema de indicadores que lo sintetizo como fortalezas para generar solidaridad y sinergias. Y luego las conclusiones. Origen y uso del término. Uno revisa y consigue que el término está siendo utilizado, por ejemplo, por el banco BBVA de España y en algunas regiones de América Latina también, para efectos de impulsar turismo, por ejemplo, en Argentina. Pero donde más se utiliza es en Colombia, y no es casual que tengamos, ya presentaron 5 y hoy vienen 7 más, ponencias sobre territorio solidario. Y es que el término propiamente nace acá, y nace en la provincia del sur de Santander, a través de una experiencia impulsada desde San Gil por el padre Ramón Martínez, que bueno, de alguna manera cunde de cooperativas y solidaridad varios espacios que en algún momento, en función de la paz, se llamaron territorios solidarios y de paz. Toda esa explicación la tiene Miguel, pueden buscar sus documentos en la web. Pero bueno, al final la gente hablaba de aquello, las terceras personas hablaban de aquello como territorio solidario y el término se quedó así. Pero hay una reflexión, ¿verdaderamente son territorios solidarios? ¿Habrá algún problema allí de carácter gramatical? Eso me llamó la atención. La segunda consideración es la siguiente: las relaciones entre las personas no son en abstracto, jamás, siempre son con respecto a algo. Nosotros en este momento estamos relacionados con respecto al conocimiento a propósito de la solidaridad. Pudiéramos hablar entonces de objeto de estudios de la sociología de la solidaridad. Si fuese con respecto a un Picasso, estaríamos hablando de relaciones entre las personas con respecto al arte, sociología del arte, y así sucesivamente.
Entonces, si no son en abstracto, cuando hablamos de solidaridad, ¿estamos hablando en abstracto o estamos hablando con un respecto a qué? Eso es importante. No, es que allá son solidarios, sí, pero ¿con respecto a qué? Es que el territorio tal es solidario, sí, ¿con respecto a qué? Con la salud, con la pobreza, con respecto a combatir la no transparencia de las organizaciones, los derechos humanos, ¿con respecto a qué? Tienes que explicarme con respecto a qué es la solidaridad. Porque si no estamos claros con respecto a qué, la solidaridad se vuelve algo abstracto y a lo mejor existe o no existe y nadie se da cuenta. Entonces no es en abstracto. La tercera es que estudiar los territorios solidarios obviamente obliga a estudiar qué es solidaridad y qué son territorios solidarios y qué son territorios. Y ahí es donde viene parte de la reflexión. Pero voy a empezar por el valor, por los valores, porque me interesa explicar primero la solidaridad. Los valores son pautas de conducta que uno va adquiriendo a lo largo de la vida, en la escuela, en la universidad, en el partido político en que se haya militado. Por ejemplo, un valor muy importante para el movimiento cooperativo es la democracia. Pero ellos son pautas de conducta que funcionan como rieles. Y uno va caminando entre los rieles y dice, de aquí para acá no me paso porque mi mamá me enseñó que no debía hacerlo, de aquí para acá tampoco porque en la iglesia aprendí tal cosa, etc. Es decir, los rieles van marcando la conducta en la sociedad. Ah, pero es que los valores son muy gruesos. Imagínense meter la democracia entre esos rieles, es muy grueso. Oye, ¿qué hacemos? Vamos a sintetizar esos valores. Y la síntesis de los valores son los principios. Entonces, ese gran valor que es la democracia lo sintetizamos en 4 palabras en el movimiento cooperativo. Una persona, un voto. Y ahí cabe todo el mundo. Alto, chiquito, pelo zanahoria, calvo, no importa. Eres persona, tienes un voto. Fíjense cómo los principios se convierten entonces en facilitadores de los valores. Nosotros hablamos en el movimiento cooperativo de valores, uno de la solidaridad dice, pero ¿cómo lo instrumentamos? ¿Cómo hacemos que camine? Los valores y los principios, la sinergia de ellos es la ética. Y la ética junto con las prácticas, porque de la práctica se genera también elementos para el derecho, etcétera, todo eso forma la doctrina, en este caso la doctrina cooperativa. Y esa doctrina cooperativa es la que de alguna manera nos orienta. La tenemos aquí arriba, pero muchas veces no las vemos. Ahí hay valores, ahí hay principios, ahí hay prácticas, hay cosas que de alguna manera nos marcan y nos hacen actuar también en la sociedad. Entonces, aquí viene mi primera reflexión. La solidaridad es un valor que se construye solo, aparece así tirado en la calle. No, hay que construirlo. Hay que construirlo. Entonces dije, vamos a ver los dos extremos. El caso de Robinson Crusoe, alguien que naufragó, según la novela, una isla y estuvo durante 7 años solo, hasta que otro náufrago llegó a la isla llamado Viernes, y Robinson Crusoe se convirtió en el mandamás de Viernes, o sea, lo convirtió en su súbdito en la práctica. Él, ¿cuál valor podía aplicar mientras estaba solo? El individualismo, no tenía otra forma de actuar. Ese es un caso extremo. Desde el punto de vista de participación tendría 0 puntos. Pero tenemos el caso de los kibbutz, que en su mejor momento, porque hoy están muy decaídos, ya la gente que va a Israel no llega a los kibbutz, etc., pudiera decir que desde el punto de vista de la solidaridad tienen 100 puntos. Entonces, entre esos extremos, uno consigue otros valores. La autoayuda, por ejemplo. Bueno, si yo no arranco solo, ¿cómo hago? El emprendedor individual, por ejemplo. La colaboración, que es un valor muy puntual. Colaboras conmigo, pero eso desaparece. Conversaba ayer contigo a propósito de coopéreme con algo. Bueno, ¿será cooperación o será colaboración? La colaboración ha tomado mucha fuerza últimamente, de hace como 7, 10 años para acá. Se viene hablando de una economía colaborativa, pero hasta allí son muy puntuales, son muy frágiles, tienen poca duración. Colaboras y listo, hasta ahí llegaste, cumpliste y te vas. Viene la ayuda mutua y ya es el reconocimiento del otro. En la colaboración existe, pero es muy puntual. Aquí no. Se reconoce al otro y de alguna manera se comienzan a construir relaciones entre ellos, en función de algo siempre, siempre en función de algo. Y en la ayuda mutua yo puedo tener 2 caminos. Bueno, mira, dependiendo de lo que entienda por lucro, quiero ganar dinero, entonces, bueno, vamos a ayudarnos mutuamente y montamos una compañía anónima y ganamos bastante dinero, o simplemente, no vale, lo nuestro no es lucro, lo nuestro es enfrentar nuestros propios problemas.
Y como nosotros no nos vamos a ganar a nosotros mismos, por supuesto, entonces, no perseguimos lucro. Hay dos preguntas para saber si hay lucro o no hay lucro en una organización. La primera es, ¿qué vamos a repartir como excedentes o como ganancias? ¿Qué vamos a repartir? $1 millón. ¿Quién lo generó? Pedro. ¿A quién se lo vamos a devolver? Primera pregunta, ¿quién lo generó? Segunda pregunta, ¿a quién se lo vamos a devolver? A Pedro, entonces no hay lucro, porque eran de él los generó. A Juan, ahí sí hay lucro. Juan incurre en lucro. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que tiene temor de cobrar un poquito más, por ejemplo, por el trabajo de la cooperativa, creyendo que es lucro. No hay lucro, tú estás cobrando lo debido. Las cooperativas son para crear riqueza, para vivir bien, para trabajar y tener una buena casa y tener sus hijos en una buena escuela y todas estas cosas. Eso es importante verlo. Entonces, cuando no hay lucro, uno puede sentirse satisfecho de esa situación. Pero el no lucro entonces me conduce a los valores que están encima en azul. El primero, el asociacionismo. Bueno, entonces vamos a asociarnos y lo más fácil de constituir es una asociación, así sea de poetas. Luego viene el mutualismo. Ya el mutualismo son como las cooperativas, pero dedicadas fundamentalmente a salud y a previsión social. Pero ya hay una mayor integración, ya hay mayor inversión incluso desde el punto de vista económico. Bueno, y luego viene la cooperación, el cooperativismo, que con cooperativismo se puede hacer de todo en esta vida, menos esclavizar y explotar personas. Pero de todo. Yo conozco cooperativas de todo tipo, de aviones, de barcos, de escuelas, liceos, de niñitos, de productores, de todo, hay de todo. Alguien mencionaba ayer, el compañero de Argentina, eras tú, no recuerdo bien, posiblemente no hayan de trenes. Y creo que en Argentina hay tramos de trenes que son administrados junto con las cooperativas para efectos de hacer transporte de vegetales de manera más económica. Pero hay de todo en cuestiones de cooperativas. Y fíjense que son inversamente proporcionales desde el punto de vista económico. La asociación tiene menos inversión económica, el cooperativismo tiene más. Y las mutuales están en el medio. Eso es un diferenciador entre ellos. Y las cooperativas pueden hacer, en Venezuela las hacen actividades mutuales, porque ahora fue con la nueva constitución, bueno, ya hace 20 años, pero no se ha instrumentado, que incluimos el término mutuales en la Constitución Nacional. Si hemos hecho todo ese recorrido es cuando podemos llegar a la solidaridad. O sea, la solidaridad no nace sola, hay un recorrido previo de valores y es redundancia decir, no, es que en mi cooperativa practicamos la solidaridad y la ayuda mutua. No. Está diciendo lo mismo. O sea, uno está subsumido, chupado, absorbido por el otro. Solidaridad mata todo, como se dice en criollo. Solidaridad suficiente para decir que todo lo demás de alguna manera está contenido en ella. Pero dije, esto no vale, hay que definir solidaridad para darle un carácter instrumental y luego buscar las variables. ¿Qué pasó aquí? El primer elemento es la confianza. No es que la solidaridad, después de la solidaridad viene la confianza, no. Es que el cemento, la amalgama de la solidaridad es la confianza. Si en todo eso no se va tejiendo confianza, no se llega a la solidaridad. Primero la confianza y luego la solidaridad. Y aquí tenemos, criticable por supuesto, una definición operativa de solidaridad. Los términos rojos son los que me interesan. Construido voluntariamente, nadie puede imponer la solidaridad. La ley que ustedes tienen acá en Colombia son de la economía solidaria, los fondos empleados, las cooperativas, los mutuales, no, por decreto, no. Entre personas u organizaciones, porque es que las personas construyen solidaridad en primera instancia en su propia organización. Y luego que esa organización tiene solidaridad, debe trascender a la sociedad y entonces construyen solidaridad con otras. Es parte de lo que vamos a trabajar acá. Que enfrentan necesidades comunes, no búsqueda de dinero, no búsqueda de ganancias, necesidades comunes. Ahí está subyacente la no existencia de lucro. Constituyendo una plataforma u organización. Es que puede ser una plataforma de hecho, una organización de hecho, entendida como conjunto de personas y recursos en función de un objetivo. Nosotros podemos aquí establecer una plataforma con respecto a algo y listo. No tenemos una organización, pero tenemos un algo que nos une, uniones, acuerdos, etcétera.
o una organización cuando es una organización de organizaciones. La integración cooperativa entre varias cooperativas constituyen otra cooperativa porque cada una de ellas no puede actuar y es necesario que la otra haga por ellas lo que individualmente no pueden hacer. Cuando se constituye otra organización, se está delegando en ella parte de las atribuciones de las organizaciones que están constituyendo la otra y, por supuesto, parte de las decisiones, etc. Sobre compromisos recíprocos, reconocimiento mutuo, a la que aportan esfuerzos y recursos, porque si no, no funciona, de la que cada participante, aquí viene la esencia, asume los objetivos y responsabilidades como propios. Cuando uno entra en una organización solidaria y habla con la gente, dice, eso, es que nosotros tenemos tal objetivo, nosotros tenemos tal cosa, se lo apropia, con alto sentido de pertenencia. Tenemos aquí también el problema del sentido de la propiedad. Puede haber sentido de pertenencia y no de propiedad. Por ejemplo, una organización autogestionaria que funciona en un local que no es de ellos, con unas máquinas que no son de ellos. Por decir algo, una empresa tomada por trabajadores, transformada en cooperativa. Pero si tienen el sentido de propiedad, mejor todavía. La propiedad común, por ejemplo, que aporta la cooperativa. Demostrable, y esto es clave, con el uso del vocablo nosotros. Si ustedes entran a una cooperativa y dicen, es que los dirigentes tal cosa, es que yo no sé quién tal cosa, y el nosotros no está presente, ahí no hay solidaridad. No hay solidaridad. Pero continúo. Claro, los mejores valores y los mejores principios los tenemos en el movimiento cooperativo, que de paso estamos peleando por este principio, porque ahora con los objetivos de desarrollo sostenible, con mayor razón hay que darle fuerza al compromiso ambiental. Acá en Colombia se ha trabajado bastante eso en Cartagena, por cierto, en un congreso de Cartagena. Ahora hablemos de los territorios. ¿Qué entendemos por territorio? Para poderlo mezclar con solidaridad. Aquí viene un problema. Territorio solidario, una metonimia. ¿Qué es una metonimia? Es un error gramatical. Es un error gramatical que se consigue, lo ilustro de una manera muy sencilla, cuando uno dice, ayer nos tomamos unas copas, ¿realmente nos tomamos las copas o nos tomamos el contenido de las copas? Ayer me comí un plato de espaguetis extraordinario. ¿Te comiste el plato o te comiste los espaguetis? Cuando hablamos de territorio solidario, es el territorio el solidario. El territorio está allí. El territorio no genera solidaridad, no construye solidaridad. Entonces, ¿por qué decir que el territorio es solidario? Es decir, la metonimia es un problema gramatical donde hay una confusión entre el continente, el plato, la copa o el territorio y el contenido, lo que está arriba, lo que llena eso. Entonces, si hay una metonimia, vaya, coloquemos en buen término las cosas. No es el problema del territorio, es el problema de las organizaciones y de las personas que están arriba de él, que son las que constituyen solidaridad. Y ahí es donde uno debe focalizar la investigación, el trabajo, el impulso, el empoderamiento de esas organizaciones. Es allí. Y eso pasa con la economía solidaria. La economía solidaria también es un término mal construido. Pero tiene una ventaja. Ya han tenido tanta fuerza que son términos que impulsan a la sociedad, que se constituyen en elementos transformadores. Ya la gente cuando habla en Colombia de territorio solidario, a pesar de la metonimia, bueno, pues está hablando de elementos que te dicen, ahí hay algo que hacer. Igual cuando hablamos de economía solidaria, que no soy partidario del término, ya voy a explicar por qué. Entonces me pregunto, bueno, ¿y qué sucede con esos que se llaman territorios? Normalmente se entienden como espacios sociopolíticos, el municipio, el distrito, el departamento, la nación. Ahora que existen, como muy bien se discutió ayer, un proceso de globalización, una cuarta revolución industrial, y cualquier organización puede tener unos asociados en Japón, pero la organización está acá, y sin embargo esos asociados responden a ella y tienen impactos allá y todas estas cosas. Esos son territorios. Entonces, en ese caso, el territorio sería todo el planeta. ¿Será propicio hablar de territorio o espacios solidarios? Porque es que esos espacios son virtuales, no existen, pero son activos de la empresa que sepa manejar estos medios, estos más media, son capaces de llegar a todo el mundo, y son sus activos y los están utilizando.
Entonces ya el término territorio, entendido desde el punto de vista geopolítico, pierde fuerza. Yo creo que el término ideal sería espacio solidario, entendiendo que son redes virtuales que están allí. Pero no le resto, por supuesto, importancia, y lo acabo de decir, al término territorio solidario porque tiene mucha fortaleza. Las 13 ponencias que se presentan acá son demostrativos de ello. Llegó mi maestro, Miguel Fajardo. Entonces, ¿hablamos de territorio solidario o de espacio solidario? Ya, territorio solidario lo asumimos entonces como un hecho. Continuamos con él. Ahora nuestro reto es construir indicadores para ver cuándo las organizaciones que están sobre el territorio, ellas, porque no es el territorio que construye solidaridad, estamos claros, realmente generan solidaridad. Entonces, ahí viene otra reflexión, que por la vía de lo que denominamos la integración cooperativa se pudiese explicar, pero dije al principio que no todas las organizaciones que construyen solidaridad en esta plataforma o en esta organización que se constituye tienen que tener solidaridad en su interior. Son como la pata de la mesa que de alguna manera van creciendo para constituir una organización, vamos a decir así, de segundo grado, donde la solidaridad se esté presente. Yo diría que habría que comenzar por acá. Esas organizaciones tienen claras sus lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos son 4. Los valores comienzan allí. Cuando uno constituye una organización, lo primero que le transmite son los valores. Los primeros valores de cualquier organización son los de sus fundadores. Y de allí entonces viene la construcción de la organización. ¿Qué somos y qué queremos ser? Misión y visión. Y los rieles que conducen a la organización desde la misión hasta la visión son los objetivos estratégicos. Entonces, si queremos visualizar si en una organización, ya como primer elemento, para ver si tiene potencial para constituir solidaridad en la plataforma o en la organización que se va a constituir, habría que ver si entre los valores ella incluyó la solidaridad o algunos de los que mencionamos antes, ayuda mutua, etc. Si lo incluyó en la misión, porque si no está incluido allí, imposible que se convierta en un objetivo estratégico. Y la solidaridad debe ser un objetivo estratégico de cualquier organización que se pretenda solidaria. En la misión o en la visión la solidaridad debe estar presente. Y si existe, la coloca en la misión. Y si la quiere construir, la coloca en la visión. Pero tiene que ser un objetivo estratégico en sí mismo, como la educación cooperativa. La educación cooperativa tiene que ser un objetivo estratégico de cualquier cooperativa, porque sí, si no pierde esencia. Entonces no se puede pensar que el objetivo estratégico carezca de esos términos. Primer elemento, diagnostico la organización, no consigo nada de eso, ya comienzo a dudar. Lo consigo, oye, qué bueno, ahí es la necesidad de un indicador. De 0 a 100 o como sea, pero que me diga, bueno, va por aquí, bueno, mira, ahí hay cierta fortaleza. O no tiene nada, bueno, está bien, vamos a ver cómo lo construimos. Tenemos que comenzar por acá para luego favorecer la otra. La segunda es el sentido de pertenencia organizacional. Hasta dónde la gente que está dentro de la organización se identifica con ella. ¿Cuántas cooperativas de ahorro y crédito y de consumo, por ejemplo, no conocemos, donde la gente lo único que hace es comprar como si fuese un supermercado más o ahorrar y pedir prestado como si fuese un banco más? ¿Dónde está la solidaridad? Eso que pasa ahí adentro no le interesa a esa gente. Ahí hay solidaridad. No hay solidaridad. Pero le llamamos organizaciones solidarias. ¿Por qué la vamos a llamar organizaciones solidarias si no es solidaridad? Conformémonos con llamarlas organizaciones de economía social, entendiendo que la economía social son las organizaciones constituidas por la gente voluntariamente para enfrentar sus propios problemas. Por eso es que las cooperativas y las mutuales no deben pagar impuestos, porque al final lo que tienen no son ganancias, son excedentes. Las relaciones intersectoriales y la intercooperación, eso nos interesa. ¿Hasta dónde una organización es capaz de construir junto con otras? Y hasta dónde es capaz de integrar, porque hay diferencia entre las dos. Me voy a valer de este gráfico. Hay 3 tipos de organizaciones en cualquier sitio, y para nosotros lo local es fundamental. Las organizaciones públicas, que se rigen fundamentalmente por la Constitución Nacional, dependiendo de los niveles, porque hay otra cosa.
Siempre hablamos del Estado. Ojo, necesitamos conocer bien qué es el Estado. El Estado tiene poderes, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo. En Venezuela existe poder moral adicionalmente. Pero además el Estado tiene estamentos, está el nivel nacional, está el nivel estatal o provincial o departamental, como lo llaman ustedes, el nivel municipal, el nivel local, etcétera. Entonces, cuando hablamos del Estado no es algo abstracto ahí arriba, no estamos hablando solo del presidente de la República. ¿Y qué pasa con el alcalde que tenemos ahí al frente? Ese es el que nos interesa en primera instancia. Y ahí es donde necesitamos una ordenanza. Entonces hay que ponerle mucho el ojo a la economía pública. Está la economía de capital. Fíjense que hablo de capital para no ser peyorativo. Toda la vida he hablado de la economía capitalista, así de manera peyorativa. No. Porque hay organizaciones de capital que por la vía de la responsabilidad social han tomado mucha conciencia y hoy por hoy hacen cosas verdaderamente interesantes y esas deben ser aliadas nuestras. Y por supuesto está la economía social, que son las organizaciones constituidas por la persona para enfrentar sus propios problemas, con solidaridad o sin solidaridad. Si tienen solidaridad, las coloco allí en ese círculo donde dicen solidaria. O sea que las organizaciones solidarias, las organizaciones de la economía social, son un subconjunto de la economía social. ¿Cuál? Aquel que realmente practica solidaridad. Y están las organizaciones de carácter popular. Horrible. Para uno de los libros el que voy a presentar esta tarde, por cierto, busqué muchos conceptos de economía popular y ninguno, salvo Aníbal Quijano, que ahí medio los dibuja, ninguno había definido previamente qué es pueblo. ¿Cómo voy a hablar yo de economía popular si no sé qué es pueblo? Imposible, increíble. Aníbal Quijano, cuando define la economía popular, más o menos describe lo que es pueblo. Es decir, las personas que no tienen el dominio del poder estatal ni del mercado. Entonces tú dices, bueno, ok, ya ahí más o menos lo estoy calificando. Porque si pueblo es toda la población de un país, entonces todo lo que estamos viendo es economía popular, hasta los grandes rascacielos. Eso no es así, hay que definirlo muy bien. Pero en la economía popular hay elementos de capitalismo también. Mucha gente bubonera que lo que hace es buscar dinero, pues. Y hay tráfico de drogas, muchas cosas. Eso está en la popular. Por eso la popular muerde las tres economías, mientras que la solidaria está solo dentro de la economía social. Pero ¿qué es lo que me interesa con este gráfico? Los espacios 5, 7, 4 y 6. La posibilidad de que entre ellas hayan acuerdos, plataformas, nuevas organizaciones, mediante redes, mediante procesos de coparticipación, de cogestión, de codecisión, de participación accionaria de una empresa dentro de otra, una cooperativa puede tener acciones en otra empresa, etcétera. Esos son los que a nosotros nos interesa. Si nuestras organizaciones de economía social o solidaria, como queramos llamarla, se pueden interrelacionar, o si todas esas organizaciones pueden interrelacionarse entre sí de alguna manera, allí en esos espacios donde podemos conseguir la solidaridad. Es en esos espacios, no en otros. Y esos son procesos de interrelación, si son acuerdos para constituir la plataforma, o de integración, si son acuerdos para constituir organizaciones de organizaciones. La intercooperación, entonces, es un indicador clave para efectos de visualizar si se está construyendo o no en un territorio determinado organizaciones de solidaridad o solidaria. Otro elemento clave, cuando uno mete el ojo dentro de una organización, dice, oye, pero si yo puedo compartir con otras estas cosas. Las organizaciones tienen procesos, vaya, de arriba hacia abajo, planificación, dirección, control, toma de decisiones, bueno, por supuesto, dirección, lo operativo. Eso forma parte del proceso administrativo, pero también tiene funciones administrativas, producto, mercado, tecnología, producción, personal, lo financiero, lo administrativo contable, la comunicación, la seguridad, todos esos elementos están allí. Y es que esta organización que tiene todo eso no puede compartir algo de eso con esta. ¿Hasta dónde es posible que ellas interrelacionen cosas? ¿Hasta dónde es posible que una de ellas comparte el local, o comparte el contador, o comparta el transporte, o comparte el proceso de mercado, o el proceso de difusión? ¿Hasta dónde? Si hay esa posibilidad de integrar cosas entre las organizaciones, vamos a explorarla. Y mientras más bailen agarraditos de las manos todas estas organizaciones, mayor posibilidad tendríamos de constituir solidaridad.
Entonces no perdamos esa opción. Examinemos hasta dónde las organizaciones que están en el espacio donde queremos promover solidaridad o donde creemos que existe solidaridad y queremos promover entonces por ende territorio solidario, tienen esa capacidad de integrar sus activos, sus procesos, sus inquietudes en definitiva. Ahí surgen otros elementos interesantes, ya lo vamos a ver. La responsabilidad social. La responsabilidad social es consecuencia de la ética de las personas. Es lo que le dice a un empresario o a un grupo de asociados, una cooperativa, tenemos que hacer esto por nosotros mismos, por la sociedad o por el ambiente. La responsabilidad social tiene 3 grandes niveles, el interno, el societal y el ambiental. Y eso se plasma luego en un balance social. La corresponsabilidad social es el eje fundamental para que exista, como diría yo, primer paso, un buen proceso de construcción de solidaridad en un territorio. Porque gracias a la corresponsabilidad social, que no es exclusiva de la economía social, de las organizaciones de economía social, las organizaciones de capital y las organizaciones públicas pueden sumarse. Y ahora que hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, eso debe ser el sostén de esos objetivos a nivel de todas nuestras organizaciones. ¿A través de qué? Compartiendo la responsabilidad social. No se trata de que yo lo haga solo, qué bonito, oye, tremendo balance social tienes tú. No, hay que compartirlo para apuntar a lo que estamos señalando. Lo local como base de sustento. Qué buena la intervención tuya ayer en la mesa sobre territorio solidario. Las relaciones entre las organizaciones y el municipio, por ejemplo. Es allí donde eso se da. Las relaciones con el alcalde, cómo presionamos a la alcaldía para que constituya una unidad que apoye, no que constituya cooperativa. Alguien lo decía en estos días, lo decías tú, lo decía Colombia. Es que el Estado no debe constituir ni siquiera media cooperativa, ni siquiera un cuarto de cooperativa. Es verdad, apoya, pero no constituya. Ese es un problema nuestro, de la sociedad civil. Y Juan Fernando fue muy claro ayer, la economía social es la mejor representación, la mejor expresión de la sociedad civil a nivel mundial. No es gratuito que tengamos tantos espacios ocupados a nivel planetario. Pero ¿cómo se construye eso planetario? A partir de lo local. Porque es en lo local donde las organizaciones tienen su arraigo. Allí nacieron ante esos problemas. Allí en lo local existen los problemas que originan el árbol de decisión, el árbol de objetivos y el árbol de acciones para trabajar. Y si buscando enfrentar un problema veo que el problema trasciende mi territorio, es cuando me uno con otras en cooperación o en integración para seguir creciendo y ocupar territorios más grandes. Entonces constituimos una federación o constituimos una confederación. En Venezuela constituimos a partir de una central regional, constituimos una central nacional. Depende de los nombres que queramos usar, pero la lógica es la misma. Vamos construyendo y lo local le da a la organización una nacionalidad que también es importante y por lo tanto le da un conjunto de leyes. No es lo mismo estar en una cooperativa en Cúcuta que estar en una cooperativa de San Antonio del Táchira. Ese simple lindero hace que sean 2 localidades diferentes. Todas son diferentes, indudablemente, pero ya hay nacionalidades diferentes, leyes diferentes, comportamientos y lógicas diferentes, etc. Entonces lo local es la base de sustento y sobre lo local es que se debe elevar la organización para que la solidaridad trascienda. Esta fortaleza número 7 que deben tener también las organizaciones. Todas las organizaciones de economía social tienen la misma lógica de las cooperativas. Ese concepto de cooperativa que muy bueno, para mí es el mejor que haya elaborado la Alianza Cooperativa Internacional. Tuve la suerte de paso de participar un poquito allí en una reunión de Bélgica del CIRIEC Internacional con la ASI, donde se estaban discutiendo los elementos para explorar a nivel mundial cuáles eran los valores que existían para ese momento y de paso un poco cuál iba a ser la construcción de la definición que luego se adoptó. Es clave para entender esto. Fíjense. Una cooperativa es una asociación de personas, no dice si naturales o jurídicas porque las 2 opciones son posibles, constituida de manera voluntaria
para enfrentar problemas comunes de todo tipo, mediante una empresa de propiedad común y gestión democrática. Arriba tenemos la asociación, abajo tenemos la empresa. Hay una bisagra que une los dos elementos. Ricardo Dávila, aquí presente, es el autor de esa palabra que está acá, núcleo básico. Sin ese núcleo básico, que es el que se reúne todos los días, o cada vez que puede, pero periódicamente, que es el que firma los cheques, por decirlo de una manera más gráfica, la empresa no funciona. La asamblea se puede reunir una vez al año, el consejo de vigilancia igual, pero ese núcleo básico debe reunirse permanentemente. En la asociación se gobierna y en la empresa se administra. Y todo eso es lo que se llama la gestión cooperativa. O sea, quien quiera gestionar una cooperativa debe tener una visión de helicóptero que le permita ver todo. No es solo una parte de ella. Eso es un error que se comete en muchas cooperativas cuando el comité de educación, por ejemplo, depende del núcleo básico, depende de la gerencia o del consejo de administración. Porque ellos ven hacia abajo, entonces creen que educación es solamente capacitar para el trabajo. No, la educación cooperativa es un valor que por ser estratégico debe estar arriba en el gobierno cooperativo, depender de la asamblea para cubrir todo, hacia afuera y hacia adentro. Bien, siendo así, quiere decir que la cooperativa tiene un doble anclaje a nivel local. El anclaje social y el anclaje empresarial. De paso, un detallito adicional. Quien está en una cooperativa está en la asociación. Pero si la asociación es dueña de la empresa, entonces todo cooperativista es un empresario. Tiene que cambiar el switch. No, yo no soy un pobrecito, tiene el gobierno que ayudarme. No, momentico, tú eres un empresario, planifica, toma decisiones, métete en un cronograma, decide, actúa. Es un empresario y si trabaja en la empresa, además de ser trabajador, de ser asociado, es trabajador asociado. Entonces, ese doble anclaje hace que las cooperativas entonces tengan doble impacto social, doble impacto en la sociedad, partiendo de lo local, lo social y lo económico. Por supuesto, la asociación impacta fundamentalmente en lo social, no exclusivamente en lo social, y la empresa impacta en lo económico, pero tampoco no exclusivamente en lo económico. Cuando la empresa crea empleo, por ejemplo, está impactando también en lo social. Pero es a partir de lo local donde ese doble anclaje se da. Yo puedo montar una panadería aquí en la calle, en la carrera 7. Quebré, vendo los activos, cierro el local y me voy. Mire, dentro de un año nadie se acuerda que Oscar Bastida montó ahí una panadería. Pero si son los habitantes de esa manzana quienes montan la panadería y fracasan, la muerta, que es la panadería, siempre va a estar allí. Entonces los que están al lado es, vaya, ¿y por qué vamos a montar una cooperativa, chicos? O sea, que ellos fracasaron. O sea, cuando una cooperativa fracasa, así como tiene doble impacto, también tiene doble impacto en lo negativo. Por eso no podemos permitir que nuestras cooperativas fracasen, que nuestras organizaciones de economía social y de economía solidaria fracasen. No podemos permitirlo. Porque el impacto es doble para lograr buenas cosas, pero también es doble cuando fracasamos. Y viene el proceso de integración. Una organización sola de capital, pública o de economía social no puede enfrentar sus problemas, se une con otras. Fíjense que estoy subiendo, porque esa es la manera tradicional de verlo. Se une con otras, estas son de base o de primer grado, forman una de segundo y de segundo forman una de tercero, etc. Eso lo vamos a cuestionar. Pues bien, ahí hay integración, proceso mediante el cual unas organizaciones junto con otras constituyen una nueva organización que haga por ellas lo que ellas no pueden hacer. Sobre integración tenemos experiencias bellísimas. Lo podemos sintetizar acá. Una cooperativa de base acá en Colombia, Populsar, que se asocia a una de primer grado, que es ASCOP, que a su vez constituyó, forma parte de Confecop, que a su vez forma parte de la Alianza Cooperativa Internacional. Ese es el proceso de integración. Y así se cubre el mundo. Y así somos 1.300 millones de cooperativistas en este planeta.
me perdonan la propaganda, pero acabo de publicar en Amazon un libro que se llama La integración cooperativa, un oleaje mundial, donde resumo las experiencias desde Japón, pasando por Colombia hasta Venezuela, todo, África, etcétera. Valdría la pena que lo vieran. Bueno, este proceso de integración es clave entonces para nuestros efectos de buscar si hay o no disposición en esas organizaciones para integrarse y luego construir solidaridad. Siempre estamos en función de la solidaridad, recuerden. Y luego viene la participación hacia la autogestión. Ahí juega un papel importante en la propiedad. No es lo mismo autogestionar una empresa que es nuestra a una empresa que es de otros y nosotros simplemente somos usuarios de sus equipos, etc. Pero voy a explicar un poquitico lo de la autogestión porque me parece clave. Este es el modelo burocrático jerarquizado. Este es el modelo autogestionario, visto desde arriba, porque realmente una organización autogestionaria debería ser así, como una moneda, plana. ¿Por qué plana? Explico por qué. Porque entre los modelos se puede ir construyendo, aplanando la organización burocrática, mediante varios procesos, por supuesto, que no es nada fácil, y llegar a procesos autogestionarios. Si yo voy a organizaciones que se supone que quieren construir territorio solidario y veo que hay procesos que van hacia la autogestión, oye, qué bueno, vamos a valorar por dónde van, 20, 50, le pongo un valor. Ahí estarían los indicadores, ese es nuestro reto, construir los indicadores. Y entonces veremos cuándo y cómo llegar hasta allá. Pero ese llegar hasta allá implica, también de abajo hacia arriba, desde los procesos participativos más sencillos, control obrero, grupos autónomos de trabajo, círculos de calidad, la coinfluencia, la participación en las operaciones. Luego se puede participar en los niveles de coordinación o de núcleo básico, en el caso de una cooperativa, una especie de cogestión parcial, representantes de los trabajadores ocupando espacios allí, o llegar al nivel máximo de la organización, a nivel estratégico, y practicar cogestión total, en el caso de Alemania, participación accionaria, donde los trabajadores tienen acciones en la empresa y por lo tanto toman decisiones en la asamblea, o la autogestión, que es lo máximo, porque son todos los involucrados tomando decisiones en una asamblea, una persona, un voto. Ahí estaríamos en autogestión. ¿Cómo hacer? Bueno, imaginemos esta organización de una manera más gráfica. Una asociación, una empresa y la gente rotando. Pero de esta manera, fíjense, se ingresa voluntariamente, se rota en lo horizontal, es decir, en lo operativo. Está rompiendo los tabiques, la división del trabajo. Ya nadie es dueño de un espacio, todos nos estamos adueñando de algo. Si alguien falla, esto lo aprendí en los kibbutz, si alguien falla, no importa, otro lo puede sustituir. Yo sustituí en 7 oportunidades a otras personas. Estoy rotando en lo horizontal, esta es la rotación horizontal. No hay tabique, no hay división del trabajo. Pero hay una asamblea, voy a la asamblea. Luego de la asamblea, bajo de nuevo y sigo rotando. Fíjense que cuando roto tabiques verticales. Cuando subo, rompo tabiques horizontales, jerarquía. Bajo, roto, subo, bajo, roto, subo, bajo. Y cuando quiero, me voy. Porque las organizaciones autogestionarias no son un ejército donde el soldado cuando quiere irse tiene que pedir permiso. Si yo voy a una organización y veo que ese movimiento se está dando, esa es autogestionaria. Si no, bueno, veamos hasta dónde se está dando. Hasta dónde hay rotación, por ejemplo, en el trabajo. En las ferias de consumo de Lara, 550 trabajadores rotan en todo, incluyendo la limpieza del baño. Lo único que no rotan es los mayores de 60 años en la guardia nocturna. Es lo único donde ellos no participan. Rotan en todo. Claro, hay espacios donde no es fácil rotar. No es fácil sustituir al contador de la cooperativa, por ejemplo. Y estoy terminando. Aquí me tienen controlado el tiempo, no se crean. El nosotros también se da en la autogestión. ¿Por qué se da el nosotros en la autogestión? Si todos nosotros hacemos lo mismo, por lo tanto debemos cobrar los mismos excedentes, o si estuviésemos en una empresa de capital, cobraríamos los mismos salarios, ¿verdad? Bueno, si todos nosotros hacemos lo mismo y no hay dirigente por allá, el jefe, yo no sé quién, el cacique, somos los mismos. Es más fácil, tomamos decisiones juntos aquí en el puesto de trabajo y en la asamblea.
El nosotros se da de una manera casi natural, en la autogestión. Entonces, el nosotros de la solidaridad, junto con el nosotros de la autogestión, es la situación ideal para uno de verdad constatar que existe solidaridad en una organización. Pero ahí está el reto. Este congreso se llama Los desafíos de la economía solidaria. Perfecto, ahí estoy, en el centro del congreso. Ahí está el desafío. Las organizaciones que se consideran solidarias y las organizaciones que se consideran autogestionarias deben trascender a la sociedad. Si no trascienden, no sé cómo dicen acá en Colombia, en Venezuela decimos, es chucuta, es coja, no funciona. Si no trasciende, de nada nos sirve a nosotros ser solidarios dentro de nosotros mismos, en esa cápsula chiquitica. Es obligatorio ir hacia allá. Y quieren que les diga una cosa, la verdadera transformación en una sociedad es posible si esos dos valores se pusieran en marcha al extremo. ¿Cómo añoro yo una sociedad autogestionaria, una Venezuela autogestionaria, una América Latina autogestionaria? Sería extraordinario. ¿Se me terminó el tiempo? Ah, ok. Bueno, a manera de conclusión, vamos a cerrar. Hay dos amigos acá que conocen mis trucos. Organizaciones de base con necesidades comunes, primer elemento. Constituyen organismos de integración o de intercooperación. Fíjense que uno está arriba y otro está abajo. ¿Ok? No podemos olvidar que necesitan esos organismos de integración, esa plataforma, tener objetivos compartidos. Si no están compartidos, no estamos construyendo solidaridad. Personas y recursos, porque si yo constituyo una organización, pues debo aportarle esfuerzo. Primero delego en ella parte de mis atribuciones. Es decir, quien constituye una organización solidaria se está desprendiendo de algo. Aparte de los recursos y los aportes personales, se está desprendiendo de una atribución. Debe haber una gestión participativa que apunte hacia la autogestión. Y así es como podemos construir solidaridad. Todo eso hay que verlo sobre los espacios o territorios, los tradicionales que hemos dicho aquí, o los virtuales que concluimos que eso también existe. Considerando, por supuesto, las tendencias locales y mundiales, globalización, cuarta revolución industrial, etc. Y todo eso hay que verlo como una sola integridad. Si no lo vemos así, no estamos construyendo solidaridad. Todo eso metido dentro de un cubo. Pero fíjense un truquito interesante acá. Las organizaciones de base están arriba, porque es que el poder está en ellas. Eso de delegar hacia la organización de segundo grado o de tercer grado, delegar hacia arriba, no es propio ni de la solidaridad ni de la autogestión. No. Si tú delegas, a quien tú le delegues, le estás pasando algo y él debe responderte. Entonces, ellos deben estar abajo. El poder realmente debe estar en las organizaciones de base. Y hacia abajo se va construyendo segundo grado, tercer grado más. Y la persona que está en la puntica de abajo debe ser el más fiel servidor de todos los que están arriba. El presidente de una república debe ser el más fiel servidor de todo el pueblo. No estar arriba y ser el mandón, el jerarca, el cacique, el general que manda a los demás. Es al revés. Y con esto termino. Hay que invertir la pirámide. Cuando nosotros logremos en el territorio que esas organizaciones que se dicen de segundo grado, la confederación o la federación, sea la fiel servidora de lo que las cooperativas de base o las organizaciones que constituyen solidaridad lo sean, pues cuando sean las fiel servidoras de ella, en ese momento podemos decir, oye, qué bien, tenemos solidaridad en marcha. Gracias. Bueno, agradecerle la presencia a todos. Como le decía, Oscar, ya en forma directa, sincrónica, como se dice hoy,
vamos a mandar el programa de los 3 módulos de gestión de cooperativas. Siempre es lo que hemos estado planteando nosotros, que él lo plantea muy bien, que la solidaridad no se construye en forma espontánea, sino que es necesario de estructurarla. Es cómo vamos pasando desde un individualismo a esa construcción de esa solidaridad. Ese es el gran trabajo que tenemos, y para eso todo lo que podamos hacer en materia de las formas de formarnos, la forma de juntarnos, la forma de armar entramados, la forma de gestionar, la forma de comunicar, todo tiene que caminar a construir esa economía solidaria. Bueno, le agradezco la participación y muchas gracias. Hasta la próxima.